Yo les aseguro que en Israel no he hallado una fe tan grande, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1. El versículo 9, vamos a comenzar durante esta semana el capítulo 7. El versículo 9, Lucas 7, 9, nos va a mostrar cuando Jesús dice: no he encontrado una fe tan grande. Y la fe grande la encuentra en un soldado. Los soldados eran ajenos a la religión. Los soldados eran ajenos a las cosas de Dios. Amaban al pueblo, cuidaban al pueblo, pero no era común que buscaran de Dios. Cuando Jesús ve que se acerca uno, y ahorita vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, lo que dice en Mateo 26, 67, los soldados abofeteaban a Jesús, lo golpeaban. Lo que dice la palabra de Dios en San Juan 18, un guardia le dio una bofetada a Jesús. Al ver la actitud de los soldados con respecto a la fe y con respecto a Cristo, y darse cuenta Jesús que un hombre, siendo centurión, jefe romano, teniendo principios no cristianos, no de Dios, no hebreos, no judíos, pide su ayuda. Al ver el desespero y que le pide que le sane al criado, Jesús dice: yo jamás he encontrado una fe tan grande. Y le manda a decir al soldado: tu criado ha quedado sano por tu fe. Es impresionante cómo aquel hombre, no siendo creyente, no siendo judío, no siendo de la raza escogida, obtuvo de Jesucristo un milagro por su fe. Si el centurión tenía fe, si aquel romano tuvo fe, y Cristo lo premió por haber tenido fe, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos cristianos, que lo seguimos y que lo amamos? Nos hace falta conversión para que nuestra fe crezca más que la del centurión. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo. Y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentre, levantando al cielo sus manos puras.
Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo número 27 vamos a responder todos. Salva, Señor, a tu pueblo. Todos. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Todos. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Todos. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Todos. Salva, Señor, a tu pueblo. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que vinieran a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: mereces que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a uno: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Esta semana comenzamos el capítulo 7. Quiero, en primer lugar, mandar un saludo de condolencia al padre Arturo Cornejo por la pérdida de su padre. Que Dios le dé mucha fortaleza a él y a su familia, al padre Arturo. Y quiero mandar también unas felicitaciones al padre Luis Toro, que está de cumpleaños. Que Dios le bendiga y le siga acompañando siempre y en todo lugar. El Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Nos vamos a comenzar y nos vamos a comer toda la semana San Lucas, capítulo 7. Mañana vamos a compartir, hoy llegamos hasta el 10. Mañana continuamos con el capítulo 11, la viuda de Naín. Luego vamos a continuar con el versículo 11, la viuda de Naín. Luego vamos a saltar al versículo 31. Jesús dice: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, decían que estaba endemoniado. Y luego vamos a compartir ya de ahí. Nos toca la introducción de San Mateo, apóstol evangelista, la fiesta de San Mateo. Y el día viernes vamos a continuar con San Lucas, capítulo 8. Esta semana nos vamos a compartir Lucas 7. De este evangelio me llama la atención cuando Jesucristo dice: yo no he encontrado en Israel una fe tan grande. Jesucristo llega a decir, cuando se entabla, cuando se encuentra con los enviados de un centurión, dice que no hay más fe que la de una persona incrédula que comienza a creer. Que no hay más fe que la de una persona que cree en su divina palabra. El soldado manda decirle a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa. Mateo 8:8 también explica un poquito este evangelio. Lucas 7 y Mateo 8. Pero di una palabra tuya y mi criado sanará. Porque yo, que soy jefe, subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Jesús dice: naguara, yo no he encontrado una fe tan grande en un extranjero, en un pagano, y en Israel, en una persona como esta que me está diciendo que mi palabra es poderosa. Y ese fue el motivo por el cual se sanó su criado. La experiencia que tuvo Jesucristo con los soldados no era buena. Pero la experiencia, cuando se encuentra con un soldado bueno, cambió la expectativa de Jesús. A veces nosotros tenemos una fea expectativa de la autoridad. Y en Venezuela, muchos venezolanos, por ejemplo, tienen rechazo a la autoridad debido a algunas circunstancias que realizan. Pero no todos los soldados son malos. No todos los que prestan un servicio militar son malos. Hay gente buena, sí la hay. Que tiene fe, sí. Que va a la misa, sí. Que se confiesa y comulga, sí. Yo conocí una persona, rango alto militar en Venezuela, que me decía: quiero que todos los viernes celebre la misa en el batallón. Yo creo que la palabra de Dios puede entrar en los oídos a los soldados. Ellos pueden escuchar la palabra y pueden cambiar. Y mientras que él estuvo, todos los viernes se celebraba la Eucaristía en el batallón. Después llegó otra persona que no le importó nada y me dijo: padre, ya no venga más.
A los guardias no les gusta escuchar la misa. No venga más. No queremos escuchar más la misa. Usted siga en la iglesia y nosotros nos encargamos del orden social y tranquilos, seguimos siendo amigos. Cuando puedo hablarle a los guardias, lo hago con todo el respeto. Cuando me dan la oportunidad, lo hago. Pero cuando no la quieren escuchar, pues entonces pasa lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la experiencia de Cristo con los guardias. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, se lo voy a leer de la Biblia, para que después no digan, es que el padre Marcos estaba diciendo cosas que no son. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 22. Lucas 18, 22. Un soldado se encuentra con Jesús y no le guarda respeto. Le da una bofetada a Jesús. Le falta el respeto al Señor. ¿Porque Él lo hizo, todos hacen lo mismo? No. ¿Porque Él lo hizo, todos se comportan de la misma manera? No. Con este Evangelio Jesús nos va a enseñar que ellos, que parecen ser enemigos, que parece estar en contra, que siguen órdenes, en medio de todos ellos vamos a encontrarnos con una de fe, con uno creyente, con una persona dispuesta a aceptar a Jesús, y ese Jesús vale la pena también. Vale la pena también. Juan 18, 22. Escuche. Al oír esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada en la cara, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? El guardia se acerca a Jesús no para corregirle, sino para herirle, para lastimarle con una bofetada. A lo que Jesús le responde, ¿por qué me pegas si no he hecho ningún mal? Que haya un soldado malo, capaz de golpear a Jesús, capaz de seguir una orden, trancar una iglesia, capaz de agredir a una persona de Dios, capaz de hacer algún mal, ¿significa que todos son malos? No. Otro ejemplo ahí mismo, en el Evangelio que ustedes y yo podemos compartir, San Mateo, capítulo 26, versículo 67. Mateo, capítulo 26, versículo 67, nos va a enseñar que nos encontramos con un guardia, con un soldado que no solamente le da una bofetada a Jesús, sino que empieza a escupirle, que comienza a burlarse de él. Y porque haya uno malo, ¿todos van a ser malos? No. La Biblia nos muestra a uno de alto rango, centurión, que cuando vio que Jesús venía a su casa dijo, solo di una palabra y mi criado se va a sanar. No soy digno de recibirte en mi hogar. Oigan, 67. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros le golpeaban diciendo, Mesías, adivina quién te pegó. La actitud fea de los guardias ante Jesús era de maltrato, era de reproche, era de recriminación. Pero el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 7, en el versículo 9, que es el Evangelio de hoy, nos muestra que a pesar de que hayan personas malas, que estén haciendo las cosas mal, como golpear a Jesús, como meter preso a un inocente, como capaz de quitarle las cosas a alguien, como capaz de detener a alguien que no tenga nada que ver, que estén haciendo las cosas mal, puede ser que haya uno que haga las cosas bien. Y ese uno que teme y ama a Dios, dice Jesucristo, ese tiene una fe grande.
Ese tiene una fe bella, hermosa. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se quedó lleno de admiración. Y volviéndose a la gente que lo seguía, le dijo: yo les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. La fe grande que Jesús encontró, la encontró en un centurión que tenía que seguir órdenes, que tenía que detener, que tenía que matar, que tenía que obedecer a Roma. Pero cuando escuchó hablar de Jesús y su criado estaba enfermo, y su criado estaba pasando por un mal, y su criado estaba falleciendo casi moribunda, manda a llamar a Jesús y Jesús le dice: voy. Le dice: díganle al Señor que yo os mando, tengo soldados. Y si le digo a uno, ve, va, al otro, ven, viene. Y a mi criado hace esto y lo hace, me obedecen. Con la palabra mía de centurión. Que diga una palabra de donde está, y eso bastará para que mi criado se sane. Y dice la palabra de Dios que la admiración de Jesús de un contrario, de una persona que no seguía la fe, que no seguía los valores cristianos, pero que amaba a Dios porque hasta una sinagoga construyó, que amaba a Dios porque respetaba y cuidaba al pueblo, que amaba a Dios porque los mismos judíos decían que ese amaba a Dios, bastó para que dijera: por favor, Jesús, di una palabra, y Jesús le hiciera el milagro. En español, puede haber gente no muy buena, puede haber gente no muy llena de Dios, puede haber gente no muy cercana a la iglesia, puede haber gente no del dominguera, no rezandera, no de esos que leen la Biblia, que tengan fe en Dios y en Cristo, sí. Que tengan fe en el Señor, sí. Que tengan fe en la palabra, sí. Yo he conocido gente muy buena que no va a la misa, que hace mal en no ir a la misa, pero que tiene una fe fuerte, grande y firme. Sí. He conocido gente muy de Dios que, aunque no vaya a la iglesia, es de Dios por una enfermedad, por una dificultad, no puede ir a misa. Y eso fue lo que pasó con el centurión de este evangelio. Vamos a meditar pues San Lucas capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Cafarnaúm era el pueblo de Jesús, la ciudad donde Jesús iba siempre, donde vivía la suegra de Pedro, donde estaba la casa de Pedro, donde estaba la sinagoga. Era un lugar muy querido por Jesús y muy visitado por Jesús. Y la gente conocía a Jesús, se oía hablar de Jesús. El centurión escuchó de Jesús por la gente de Cafarnaúm. Cafarnaúm era como un centro, como un epicentro, donde todas las personas caminaban, donde todas las personas iban, se acercaban. Y en Cafarnaúm Jesús hacía milagros. Y de ahí salió la noticia de que Jesús hacía milagros, y de ahí le llegó la razón al centurión. Estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos de cualquier otro lugar. Y cuando se escucha la noticia de que Jesús hace milagros, de que Jesús limpia leprosos, de que Jesús sana enfermos, de que Jesús levanta paralíticos. Es más, en Cafarnaúm, cuando vaya usted a Israel, le invito a entrar al templo. Está la sinagoga a un lado y está el templo de Cafarnaúm encima de la casa de Pedro. Y usted va a ver en Cafarnaúm que hay varias columnas hechas de madera. Cuando vaya, obsérvelo. Está el techo, abajo la casa de Pedro, y esas columnas de madera tienen imágenes talladas de la cantidad de milagros que hizo Jesús en ese lugar. Fue uno de los lugares donde Jesús hizo muchos milagros. Y tú, Cafarnaúm, ¿será que piensas que serás encumbrada por encima? Serás precipitada.
porque si en Tiro y Sidón se hicieran los milagros que se hicieron en ti, se fueran convertidos. Se hicieron muchos milagros, se hicieron muchas maravillas. Y entonces la gente escuchaba en Cafarnaúm los dichos, los hechos, lo que escuchaba de Jesús, y salía a su casa y se iba a decir, miren, allá en Cafarnaúm está Jesús, que sana a los enfermos, que ha resucitado a los muertos. Le bajaron un paralítico entre 4 y lo sanó. Le llevaron una hemorroísa, la curó. Todos los milagros que Jesús hacía en Cafarnaúm, la gente los hablaba. Oigan, había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. El centurión oficial romano tenía un criado muy querido, pero estaba enfermo y a punto de morir. Quiero hacer un paréntesis con todo el respeto a las librerías paulinas que están haciendo comentarios acerca de este pasaje de las Escrituras. Cuando usted lea las Escrituras, tenga en cuenta lo siguiente, que si usted lee el Evangelio de hoy es San Lucas, capítulo 7, le voy a mostrar y quiero hacer el paréntesis y tómame el tiempo porque ellos se toman el tiempo para escribirlo. El capítulo 7, aquí ustedes lo ven, en este lugar, llega hasta esta rayita que ustedes ven aquí. De aquí para arriba, eso es palabra de Dios. Pero esto que está en la parte de abajo, que son las letricas más chiquiticas, son lo que se llaman comentarios. Y a este lado, por ejemplo, está Mateo 8:8. Yo no sé si lo logra ver. Aquí está Mateo 8:8. Esos se llaman paralelos. Los paralelos son las citas bíblicas que hacen referencia. ¿Dónde más dice el pasaje este? En Mateo 8:8, y ahí van a ver paralelos. Pero entonces las librerías paulinas, cuando hacen comentarios, no en la Biblia, sino en los panes diarios, es decir, en estos libritos que tenemos donde está la palabra de Dios, se han dado a la tarea de hacer comentarios malsanos. Por ejemplo, como la Biblia dice, el centurión era muy querido, entonces aseguran, argumentan, entre paréntesis, que el centurión le gustaban los hombres y tenía algo con esa persona. Entonces, que me explique a alguien de la librería paulina, cuando dice la Biblia, Jesús lloró por Lázaro porque amaba a Lázaro. Hay que tener respeto por la palabra de Dios. Por tener y poder hacer un comentario, les está saliendo una moriqueta. Y tomé una foto, y la tengo en mi teléfono, donde en un libro de la librería paulina se da esa sinvergüenzura, comentario. Eso no es palabra de Dios, esos son comentarios de algunos interpretadores o teólogos de esos estrellas que tenemos hoy día, que están a favor de las organizaciones estas, abecedario, ABJQ, esas organizaciones que están favoreciendo los matrimonios de hombre con hombre y mujeres con mujeres que ellos llaman. Y eso está mal. Hay que tener respeto por la palabra de Dios. Cierro el paréntesis, pero tenía que decirlo y lo diré cada vez que pueda hacerlo. La palabra de Dios se respeta. Y esas palabras, un enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido, no significa que el centurión tenía afectos por él. A un criado muy querido significa que era una persona que lo había acompañado, que era una persona fiel, que era una persona, un esclavo excelente, bueno, una persona muy querida en quien él confiaba. No significa otra cosa. Mucho cuidado. Cierro paréntesis. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. El centurión, cuando escuchó que Jesús estaba en Cafarnaúm, que había llegado, llamó a unos ancianos y le dijo, mire, va y hablan con Jesús y díganle que venga a sanar a mi criado, que venga a curarlo.
Ellos al acercarse a Jesús le rogaban encarecidamente. Miren lo que decían los ancianos. Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Ese soldado era diferente. Ese soldado tenía un corazón distinto. Ese soldado, aunque era jefe, era amado por el pueblo, no detestado. Era querido por las personas, no odiado. Favorecía con lo que le habían dado, con su cargo, a las gentes, a las personas y a la fe. Cosa que hoy le falta a muchos soldados. Y cosa que hoy muchas personas que son soldados, ejércitos, policías, guardias nacionales, como usted quiera llamarlo, fuerzas vivas del Estado, deben aprender. El centurión romano amaba a su pueblo, daba la vida por su pueblo, defendía a su pueblo o al pueblo donde estaba él puesto. Y en el ámbito de la fe, había ayudado a construir una sinagoga. Cuando se acercan los ancianos y le dicen a Jesús, mire, este soldado es diferente. Este no es de los que dan bofetadas. Este no es de los que apresaron a Juan el Bautista. Este no es el de los que agarran a los que son profetas y lo apedrean, los matan. No, este soldado es de los buenos, es distinto. Merece que lo ayudes, Jesús. Ha hecho cosas buenas. Ha hecho cosas buenas por nuestro pueblo. Y Jesús llega y dice, pues voy a curarlo. Jesús se puso en marcha con ellos y se fue. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. El centurión, cuando vio que Jesús venía, se acordó de todos sus pecados, de todos sus vicios, de todas sus cosas malas. Se acordó de su vida, se acordó de su comportamiento, de todo, y dijo, Jesús no puede pisar mi casa porque yo soy un pecador, yo no soy digno de que entre aquí. Ese Jesús que ama al pueblo, que quiere al pueblo, ese Jesús que está cerca al pueblo, que va sanando al enfermo, no debe entrar en mi casa porque no soy digno de que llegue para acá. Oigan, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Yo no me atrevo ni siquiera a verle la cara a Jesús. Yo respeto, he escuchado de Jesús, he escuchado del Maestro, pero ni siquiera me atrevo a ir a verlo. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. El centurión no era que le molestaba la presencia de Jesús. El centurión se preocupó de que el Maestro, de que Jesús, de que el que sanaba, de que era el Hijo de Dios, de que todo el pueblo amaba y del que todo el pueblo decía algo, no podía poderlo recibir en su casa de la mejor manera. Le dijo, no entres en mi casa, pero tan solo di una palabra tuya, di una orden a la enfermedad de mi criado, tan solo dígalo de vos, manda la enfermedad que se quite, manda la enfermedad que se vaya y eso bastará. Y miren el ejemplo, pues yo, aunque soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Pues yo, aunque tengo soldados, soy subalterno, tengo a quien mandar. Y mi palabra vale, y mi palabra es fuerte. Y yo le digo a uno, ven acá, y viene. Vaya y va, haga esto y lo hace. Si yo digo una palabra y hace caso mi soldado, mi criado, todo el mundo me obedece, tú di una palabra sin que entres en mi casa y quedarás sano. Y es donde Jesús dice, al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose a la gente le dijo, yo les aseguro
que en Israel no he hallado una fe tan grande. La fe más grande que se recuerda en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la manifestó un soldado romano, un centurión encargado de muchos soldados, que le dijo a Jesús: yo no necesito de que entres en mi casa. Yo he escuchado muchas cosas de ti. Yo he escuchado las grandes hazañas, los grandes prodigios y milagros que haces. He escuchado que le das de comer a la gente con 5 panes y 2 peces, a 5,000 y a 4,000 personas. He escuchado que hay muertos que aunque hayan muerto los ha tocado y los ha levantado. He escuchado que la lepra que contamina la piel, que la pudre, la daña, con solo tú acercarse, dan la orden, la lepra se va. He escuchado que los ciegos, cuando tú les hablas, los tocas, se curan. He escuchado que los mudos dejan de ser mudos por una orden tuya. He escuchado que los paralíticos se levantan de las camillas y se van a su casa. Yo he escuchado que hay enfermos con enfermedades bien fuertes y bien duras, y tú los has levantado, los has curado. Eso sí, yo también tengo palabra y soy soldado y doy órdenes y le digo: ve, va, bien, viene, lo que yo diga se hace. Pues tranquilo, Jesús, no entres en mi casa. Diga una palabra, manda esa enfermedad que se vaya y mi criado se va a sanar. Y Jesús dice: naguará, yo les aseguro que en ninguna parte de Israel me he encontrado a alguien con tanta fe como esta persona. Yo les aseguro que en ninguna parte de Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Cuál era la fe? La fe de aquel hombre soldado en la palabra de Dios. La fe en que Jesucristo podía dar una orden y ese enfermo se levantaba. La fe que sana a una persona está puesta en la palabra de Jesucristo, que puede sanar, que puede aliviar, que puede curar, que puede liberar a las personas. Basta con que tengamos fe y mi criado quedará sano. Basta con tener fe para que esa persona cambie de vida, para que esa persona se recupere, para que esa persona se mejore. Jesús invita, Jesús llama, Jesús motiva para que las personas cambien, mejoren a través de su palabra. La fe grande de una persona está en escuchar la palabra de Cristo y creerla en el corazón. Del centurión romano, ustedes y yo debemos aprender que los conocimientos son muy buenos, que la escuela y la universidad es muy buena, que la sabiduría humana que hemos tenido y hemos aprendido es muy buena, pero por encima de todas estas cosas está lo que se llama la Biblia o la palabra de Dios, que es tan poderosa y tan grande. Y yo se los he dicho anteriormente y se los vuelvo a repetir, que la palabra de Dios es tan grande y tan poderosa que en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: y dijo Dios, haya luz. ¿Y saben qué pasó? Y hubo luz. Versículo 26, dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que las separe las aguas de las otras. Y hizo Dios las bóvedas, las que están por encima de las que están por abajo. A una la llamó cielo. Fue el día segundo. Con una palabra hizo el cielo. Versículo 9. Júntense las aguas de debajo de la tierra. Y en el versículo 9 creó la tierra. Versículo 11. Produzca la hierba, plantas, semillas. Y se produjo todo lo que tenga que ver con las semillas. Versículo 14. Dijo Dios, hayan luceros en el cielo que separen los días. Y dice que creó el lucero de la mañana y el lucero de la noche, al sol y a la luna. Y el versículo 26 dice algo muy bonito. Dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Y en el versículo 26, Dios con su palabra hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede conquistar y cambiar cualquier corazón. La fe más grande que una persona puede tener es la fe en la palabra de Dios. El problema es que a ustedes y a mí nos cuesta creer y confiar en la palabra de Dios. Leemos la Biblia como un libro de historia. Leemos la Biblia como un libro de cuentos. Leemos la Biblia por leerla, pero no le creemos a la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hacer la prueba es necesario. Entonces tenemos a un hombre llamado el centurión. Muy conocido, muy popular, muy bueno, muy famoso por la gente, muy amado, pero que tenía fe. Entonces tenemos a muchos cristianos en la iglesia, muy rezanderos, muy de piedad, muy de pecho, perdón, Señor, perdón, pero que no tienen fe. Escuchan la palabra y no le creen. Escuchan la Biblia y no la entienden. Escuchan la palabra y Dios le entra por un oído y le sale por otro. Y termina el evangelio diciendo, los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Cristo dio la orden desde donde estaba y esa orden se cumplió. Tenemos la palabra de Dios y ni siquiera creemos en ella. Tenemos la palabra de Cristo y ni siquiera confiamos en ella. Tenemos la palabra de nuestro Señor y ni siquiera nos abandonamos en ella. La palabra de Dios debe transformar nuestro corazón. Fíjense, otro grupo de soldados muy buenos que no fueron capaces de arrestar a Jesús y se quedaron sorprendidos. En San Juan capítulo 7, versículo 45, nos muestra la historia, nos muestra la palabra de Dios, Juan 7, 45, que los judíos mandaron a los guardias del templo para que metieran preso a Jesús. Querían traer a Jesús y meterlo preso. Querían traer al Señor y detenerlo. Y resulta que los guardias fueron a meter preso a Jesús. Pero cuando los guardias fueron y vieron a Jesús hablando, y vieron a Jesús tratando con la gente, y escucharon la palabra de Cristo, dijeron no lo podemos detener. Jamás en la vida hemos visto a un hombre hablar como él habla. Juan capítulo 7, versículo 45. Escuchen con atención. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Nunca hombre alguno ha hablado como este. Terminaron maldiciendo a los guardias, los fariseos. Los jefes del templo, los guardias mandan a detener a Jesús y los guardias se van. Pero cuando los guardias se ponen a escuchar el mensaje de Cristo, se ponen a escuchar la palabra de Dios, su corazón cambia. Qué bonito sería que en cada guarnición, que en cada cuartel, que en cada lugar donde hay soldados, donde hay personas, ejército, se lleve la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde se hace, pero hay muchos lugares donde no se hacen. A los guardias también necesita que se les hable de Jesús. A los guardias también necesita que se les hable de Dios. A los guardias también necesitan que la gente le converse de Jesús. Yo he conocido muchos guardias buenos, también muchos sinvergüenza, pero he conocido muchos guardias buenos que llegan y me dicen, padre, mire, yo necesito bautizar a mi hijo. Yo necesito que mi hijo, mi hija haga la primera comunión. Padre, yo no puedo participar de las catequesis, pero mi hijo está en catequesis. Por favor, ayúdeme. Me dan permiso para salir del batallón tal fecha, tal hora. Yo no puedo tener una catequesis como lo pide una parroquia. Hágale la primera comunión a mi hijo. Le digo, voy a hacerle el examen a su hijo. Si su hijo lo pasa, pues le hacemos la primera comunión. Si su hijo sabe lo que va a recibir, pues yo le hago la primera comunión. He hecho la primera comunión de varios hijos de guardia, de varios soldados. Hay otros que dicen, padre, yo no tengo mucho permiso, yo no puedo salir del cuartel,
pero el tal día, en tal fecha, me dan permiso para salir del cuartel. Yo quiero que mi hijo se bautice. Y le he hecho el bautizo. Otros que hicieron su curso, hicieron su taller, están en las mismas condiciones, no pueden tener más tiempo para los cursos, los talleres, se le ha dado la catequesis y me dice, padre, yo quiero casarme, yo quiero contraer matrimonio con mi esposa, pero no tengo la opción de reunir todos los requisitos que me piden en el tiempo y lo demás. ¿Cómo hago? Pues le hacemos el matrimonio. Porque hay gente muy buena que está sometida bajo disciplina y está haciendo las cosas muy bien y necesitan que nosotros los ayudemos. Por eso, si usted tiene algún amigo en el ejército, en la guardia, en la policía, en las fuerzas vivas de un estado, de un gobierno, compártele la palabra de Dios. Ellos también necesitan saber de Dios. Llévele un rosario, entréguele una Biblia, que la lea en los tiempos libres. Esos muchachos están allá, que tengan tiempo para leer la palabra de Dios, regálele una Biblia. Regálele un rosario, que se lo coloque y pídale a Dios que lo proteja y lo cuide. Están entregando su vida, sí. Hay personas que cuando se convierten y escuchan la palabra de Dios, dejan muchas cosas malas, dejan muchas cosas pecaminosas, dejan muchas cosas de maldad, porque Dios toca su corazón, porque Dios cambia su vida. Aquellos soldados que dice San Juan 7:45, fueron a detener a Jesús, fueron a agarrarlo, fueron a meterlo preso. Y cuando escucharon la palabra de Cristo, su corazón cambió. Cambiaron de mente y de corazón y no le hicieron nada a Jesús. Hoy el mensaje es para todos. La palabra de Cristo es poderosa y puede liberarnos y puede ayudarnos. La palabra de Cristo tiene un poder tan grande que fue capaz el centurión de sanar a su enfermo confiando y teniendo fe en Dios. Usted está enfermo y agarra la Biblia con fe y lee un pasaje de las Escrituras y le pide a Dios sanación y Dios te sana, pero no falta fe. Usted va donde un enfermo, donde hay una plaga, donde hay peste, agarra la Biblia y se pone a leer San Juan capítulo 1, cómo es la creación, y hace una oración y la plaga se va de su tienda y se va de cualquier lado. Y yo lo he hecho como sacerdote en los campos, cuando me ha tocado visitar los campos. Le caen plagas de gusanos, le caen plagas de serpientes, le caen plagas de animales que dañan la cosecha. Me llaman, padre, necesito que venga. El problema es este. El problema es que hay una plaga que nos está dañando la cosecha, el ganado, el pasto. No sabemos qué hacer. Haga usted algo. Agarro la Biblia, busco la vela de la Candelaria, la palma bendita, el agua bendita. Vámonos a rezar con la palabra de Dios. Leo el Evangelio de San Juan capítulo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. De respeto, con devoción. Enciendo la velita mientras leo la palabra, termino la palabra, enciendo el ramo bendito, hago desde donde estoy la bendición y se va toda plaga. Haga la prueba. No ande buscando brujos, no ande buscando rezanderos que vengan a secretarle sus fincas, sus ganados, sus hijos, su familia. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que puede aliviar cualquier enfermedad, que puede levantar a cualquier enfermo, que puede ayudarnos, que puede restituirnos, que puede restaurarnos, que puede bendecirnos. El problema es que ustedes y yo no estamos creyendo ni confiando en la palabra de Dios. El centurión confió en la palabra de Dios y esa palabra le sirvió a él para que Jesús dijera, no he encontrado una fe tan grande. Esa palabra le sirvió a él para conquistar el corazón de Jesús y que Jesús le sanara y que Jesús le liberara. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe el poder grande que tiene la palabra. Y oremos por la fuerza viva del Estado, lo que dice la primera lectura del día de hoy. La primera lectura, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones y plegarias y súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Por ello debemos orar, por ello debemos suplicarle a Dios para que los ilumine, para que los acompañe. Y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, padre, mi hijo se fue a la guerra, mi hija se fue a prestar servicio, mi familiar está
prestando servicio, vamos a orar por todos ellos. Y si hay algún familiar suyo que esté prestando servicio, que esté siendo soldado, esté en algún lugar determinado, vamos a colocar el nombre aquí y vamos a pedirle a Dios que lo bendiga, que lo acompañe y que le dé la gracia que, a ejemplo del centurión, también pueda encontrarse un día con la palabra de Dios que transforme su vida, su corazón, su familia y su hogar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Le doy la bendición y ahorita al final del video usted va a ver las invitaciones, los lugares donde vamos a estar este 28, 29, 1, 30, 1, 2 y 3 de octubre y el mes de octubre en los lugares de Estados Unidos, de México y de Israel donde vamos a compartir. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. No olviden, compartan la palabra de Dios con sus familiares y amigos. Hasta mañana, Dios mediante.